Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas, sí, Sí, se escucha bien de bien. Bien, genial. Ya es la hora. ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Bien, bien. Me alegro, esperando el fin de. Sí, tal cual. Estamos todos iguales. Bueno, no sé, si quieren, mientras esperamos a ver si se conecta alguien más, si alguien tiene dudas o algo, vamos respondiendo a eso. profe, yo tengo problemas para hallar Tita. Es como que no me entra en la cabeza cómo lo hago. Bien, o sea, cuando decís para pasar, por ejemplo, de. La binómica polar, ¿cómo hallo Tita en ese caso? Hoy sigo usando la fórmula de arcotangente. Ahí va. Bien, ya. Vamos a empezar con eso. Es el mismo dibujito la vez pasada. Ahora que este Z, vamos a hacer a otro lado para que varíe un poco. Este Z. Entonces, si eso fuese una línea recta, sería Rho. Y en este caso el θ sería este ángulo. Entonces, habíamos visto la vez pasada con trigonometría que Rho era la raíz de A al cuadrado más B al cuadrado. A eso no hay ambigüedad, es fácil de calcular. Y θ era arcotangente de B sobre A. A ver, esto es A, esto es B. Bueno, este es 90 menos θ. Bien. Estoy diciendo el chat. Hola Silvina, perdón. Ahora miramos el ejercicio de este entonces. Entonces teníamos esa fórmula. Esto acá era A y esto acá era B. Entonces, claro, el problema con esto es, a ver si me sale el dibujo de la cotangente. Mejor lo copiamos. Lo voy a buscar en. Entonces, cuando el argumento, esto de acá le llamamos argumento, ¿no? Si pensamos a dar cotangente como función, a esto le llamamos el argumento de la función. Cuando el argumento es negativo, esta parte de acá, el ángulo me da negativo. Para ahora me mareé porque acá me faltan ángulos. Tengo de 0 a pi sobre 2 a menos pi sobre 2. Me faltan todos los ángulos de este lado. ¿Se entiende cuál es el problema? Sí, lo que me complica saber, o sea, no sé si es pi sobre 6, 5 pi sobre 6 y todas Ah, esas cosas, o sea, cómo lo hago con pi. El arco tangente de dos números me da el otro número, o sea, no me da en pi. claro, ves que haces esto y te da un número con decimales. Esa es la duda. Claro. ¿Cómo saber qué? Ah, entendí mal la pregunta, perdón. Esto no va entonces. No, no, tranqui, me expresé mal. Bueno, en un caso general, sin calculadora, bueno, está, si hiciste la cotangente tenés calculadora, de que podés hacer, digamos, el camino chancho,
ese empezó a probar. O sea, vos sabés que pi es 3,14, con algo más, ¿no? Entonces, no sé, si tenés algo cerca de 1, o sea, si el cotangente te da algo cerca de 1, tiene pinta de que va a ser algo cercano a pi. Pero, de última, puedes usar la siguiente regla. O sea, esto te va a dar en grados, seguramente. O te dan radianes. Cotangente, bueno, depende de la calculadora cómo la tengas. Vamos a suponer que la usas en radianes. Entonces, nos ahorramos la conversión de grados a radianes. Bien. Entonces, el camino chancho, no sé si camino chancho, pero camino fácil, sería, bueno, tita es, pues, por decir algo, 0, no sé cuánto, 0, 1, 2, 3, 4, por decir un número. Son radianes, no son grados. Si usamos la calculadora en radianes. Entonces, hay que tener en mente que pi radianes, la pi son 3,14 y otras cosas. Entonces, si el ángulo es 0, algo, es pi sobre algo muy grande. O sea, el ángulo es casi, sería como algo por acá. Sí, se entiende la idea. A ver, voy a tratar de explicarlo de otra manera. Con otro dibujito. Estoy leyendo el chat. En teoría, Luana no tendría que tener código. Si tiene código, no sé si son mis clases, la de alguien más, pero avisarle al profe, estoy yo avisando a mí, o sea, puedes hacer ahora, y me fijo, no tendría que tener código. La otra vez cuando yo lo subí, pasó que unas me pedían código, me pedían, no me acuerdo que pedían, pero yo no lo modifiqué, tendría que andar bien ahora. ¿No? ¿Cuándo probaste mirarlo? Ah, yo ahora después de la clase me fijo de vuelta, pero lo ideal sería que no tuviera código. Capaz que la configuré mal o algo y... O sea, en un principio estaba mal configurada y Marco me hizo darme cuenta de eso y lo arreglé. Pero capaz que no lo arreglé. Yo pensé que lo había arreglado y capaz que no. Bien. Así que ahora termina la clase y me fijo de vuelta. Silvina pregunta si no puedes pasar radianes a ángulos. Sí, puedes pasar, pero siempre para trabajar con complejos, no sé, sí, siempre, pero por lo general resulta más cómodo trabajar en radianes. Por el siguiente dibujito que estoy haciendo. O sea, es como que se separan bien los radianes. Los equivalente a 2pi. Entonces, esto es sobre 2, 3pi sobre 4, 4pi, 5, 5pi sobre 4, 6pi sobre 4, 7pi sobre 4. ¿Bien? Entonces la idea es la siguiente, ustedes cuando hacen arcotangente de un número, la calculadora le va a dar con coma, le va a dar un número decimal. Y la idea es esa, tipo, ustedes saben que pi es 3,14, a grosso modo. Entonces, si el ángulo le da cerca de 3 con algo, tienen que andar en un entorno acá. Por eso digo que esta es la manera chanta, porque es bueno. Yo sé que si está cerca de 3,14, sos casi pi, entonces o sos pi sobre algo, o pi por algo, pero muy chiquitito ahí cerca. Pi sobre 2 sería algo así como 1,6, un poquito menos, 1,5 y algo más. ¿No? En la mitad de pi.
3pi sobre 2 sería 4 con algo. 4 con 5 y algo más. Entonces, estos números con comas son los que está dando la calculadora. Si la tienen en radianes. Si la tienen en grados, tienen que hacer la conversión a radianes. Entonces, la idea es agarrar el número que le está dando e intentar ver cerca de qué está. ¿Y no se puede hacer una regla de 3? Tipo 3,14 es igual a pi y el numerito que te dé es igual a x. Sí, o sea, es una aproximación, pero podría, sí. O sea, pi es 3,14, x es la incógnita. No, pero vos sacas el número, ahí no va la x, del otro lado. Claro, Ahí. acá tenés Y ahí el pones un número, Claro. ponele. Sí. O sea, va a seguir siendo una aproximación, igual que acá arriba, ¿no? Porque acá arriba es medio que no sabes bien cuánto va a ser. Pero esto puede servir. ¿Sí? O sea, el ángulo, perdón, el ángulo no, x, sería θ por pi sobre 3,14. Ahora en duda, porque pi 3,14. Sí, se te anula. A ver. Pero si dividís solo la parte del número y el pi lo dejas como por fuera, no te quedará igual. O sea, haces tita, o sea, no sé, ponerle que sea 0,12 dividido 3,14 pi. O sea, esto debería andar igual, ¿no? Porque está bien, digo, pi equivale a 3,14, o sea, esto serían radianes. El ángulo tiene que estar en radianes. Entonces, θ equivale a x. O sea, x no va a dar algo que tiene que ver pi con algo. O sea, no, algo que me relacione a pi. Pero sí, cuando lo hacemos se elimina. Entonces, no sé, hay algo ahí que nos están dando. Pero esto de acá arriba funciona. Si quieren, vemos un ejemplo. A ver, vamos a agarrar un ejemplo que sepamos cuánto da para ver si funciona. Agarramos, por ejemplo, por acá, z igual menos 1 más i, que va a tener ángulo 3pi sobre 4. Entonces, ya sabemos que el θ va a ser 3pi sobre 4. ¿Tá? Pero quiero hacerlo de arco tangente para ver cuánto va por arco tangente. Entonces, esto es a, y vale menos 1. Esto es b, y vale 1. Entonces, θ va a ser arco tangente de b sobre a, que es menos 1. Menos 1. Es arco tangente de menos 1. Entonces, la calculadora lo hace. Trigonometría. Seno, coseno, como hago arco tangente. Vamos en internet, si no. Arco tangente de menos 1. Tanta vuelta para menos 1. Muevo un poquito porque justo tengo la pantalla. Entonces acá está. ¿Bien? Si lo tenemos en radianes, nos tendría que dar esto. Si lo tenemos en grados, nos da menos 45. Si lo tenemos en radianes, me da menos 0,78, no sé cuánto. Entonces vamos a quedarnos con esto. Esto es menos 0,7
7, 8, 5, y las cosas. 7, 8, 5, y las cosas. Disculpa, Fabián, lo podés hacer con regla de 3 en realidad. ¿sí? Sí, porque fíjate, por ejemplo, o sea, lo intenté probar, porque claro, en realidad cuando estás haciendo la regla de 3, una cosa es el símbolo de pi, que equivale a tanto valor, y otra cosa es el valor de pi. Entonces, por ejemplo, probé con un número random y como que no podía comprobarlo, pero si lo probás, por ejemplo, pi es igual a 3,14, ¿no? Entonces Sí. abajo tú decís, ¿cuántos pi va a ser 1,57, que vendría a ser exactamente pi sobre 2? Y lo probé y te queda exactamente un medio, o sea, haces 1,57 dividido 3,14 y te queda exactamente 0,5. O sea que te queda 0,5 por pi y te está quedando que es pi sobre 2, que es lo que corresponde. Bien. 1,57. Está. Entonces el argumento es ese, bien. No hay que dividir, entonces, simplemente queda que x es θ, vamos a hacer θ sobre 3,14 por pi. Exacto. Por pi. Exacto. Y lo dejan como pi. Pero justamente está bien, porque ustedes quieren encontrar Sí. este número, quieren ver qué tan múltiplo de pi es. Sí. Y bueno, este numerito, o sea, el ángulo lo consiguen con el cotangente. Entonces, el θ ese es arcotangente. En el otro caso sería menos 0,785, no sé cuánto, te va a hacer eso sobre 314. El problema es que eso me va a dar súper chiquitito. Y 3/4 es 0,75. Ah, pero 3/4, sí. Me daría para darle la tesis. A ver, vamos a probar. ¿Está bien? 0,25. Pero 3/4 es 0,75. ¿No? Vamos a sacarnos de la duda. 0,75 dividido 3,14. 0, casi 0,25, que es un cuarto. Entonces nos estaría dando que sería un cuarto de pi. Pero en realidad es 3/4 de pi. ¿Me explico cuál fue el problema ahí? Pero una consulta, Sí. ¿qué hiciste con el menos? Porque es menos 0,785. El signo igual no me interesaba tanto porque quería ver si me daba 0,75 o no. O sea, con un signo más o con un signo menos. Pero no cambiaría que dé menos un cuarto, no cambia, no sería el 3/4, pero mirado para el otro lado, como que empezás Ah, desde ah, el izquierdo buen punto. Ah, claro, porque acá tenemos el gráfico. Al cotangente va de menos pi sobre 2 a pi sobre 2, de un lado. Ese es el tema. Perdonen toda esta discusión, pero me re mareé. El cotangente está definido por un lado acá. Esto es pi sobre 2 y esto es menos pi sobre 2. Y por otro lado tenemos definido de este lado. Entonces un ángulo de menos un cuarto pi, que nos dio acá, sería menos un cuarto de este lado. Que está bien, porque esto de acá es cuarto pi. ¿Entienden? El tema ahora es ver cómo distinguir si era este menos cuarto pi o era este menos cuarto pi. Esto acá es pi sobre 4. Si lo medimos desde ahí, y si lo medimos desde acá es 3 pi sobre 4.
Eh, ¿Se entiende cuál es el tema ahora? O sea, funciona si quieren eso, sí, de que sea 0,25, o sea, que sea un cuarto. El tema que está en el dibujo, nosotros ya sabíamos que esto iba a ser un cuarto, pero si no tenemos el dibujo, ¿cómo sabemos de qué lado está? Porque menos un cuarto también está acá. Esto también es menos pi sobre 4. ¿Entienden? Ya vamos a hacer lo siguiente. La verdad que no estoy pudiendo ver cómo resolver esto. Así que lo repaso el fin de y se los cuento después porque no sé. Se me trancó y no estoy viendo cómo hacerlo. Justamente no puede ser pi sobre 4 del eje X porque me daría este punto. Y yo quiero que me dé este. Este es el problema, que si yo hago esta cuenta, o sea, lo que me da la calculadora entre 3 y 14 me da menos un cuarto. Pero menos un cuarto estaría acá en todo caso. Que tampoco me sirve, porque yo quiero que esté allá. Entonces, para no seguir diciendo bolazos, hacemos esto. Seguimos con otra cosa. Y ya La la clase compliqué que viene. mucho. No, está bien la pregunta. La verdad que yo pensé que salía más fácil con esto y ahora que estoy viendo no, porque hay un detalle que es eso, que arcotangente no me recorre todos los pi. Me recorre por un lado menos pi sobre 2 a pi sobre 2. Y después tengo que definirla en otro lado. Vieron que la imagen de la cotangente no va de 0 a 2 pi o de pi a menos pi. Por lo tanto hay que ver con cuidado ahí, porque no doy toda la vuelta completa. Entonces, la clase que viene les prometo que lo traigo bien prolijo. Bueno, gracias. No, gracias a vos por la pregunta, está bien. La idea es que quede claro. Habían dicho algo de que tenían una consulta del ejercicio 3, ¿puede ser? Bien, vamos a mirarlo. Bien, ¿cuál parte del ejercicio 3? El D. El de. El D. Sí. Bien, ¿y cuál era la duda? En realidad lo hice, o sea, lo intenté hacer, pero no sé si me quedó bien. Ni siquiera sé, a ver, ¿para qué lo busco? A ver si lo terminé de hacer. Sí, lo hice, lo traté de pasar a la forma polar, porque te pedía la binómica, ¿no? Entonces, Sí. lo traté de pasar a la forma polar porque era la más fácil para operar con el elevado a la 100. Y después lo traté de volver a pasar a la binómica y me daba cosas diferentes, tipo cuando lo graficaba, porque lo intenté graficar a ver si estaba bien en GeoGebra. Y cuando lo graficaba me daba una cosa, y cuando intenté hacer tipo el cálculo del A y el B, me daba otra. Bien, vamos. Entonces, está bien. Primero pasamos a polar porque estamos haciendo un producto, o sea, una potencia que es producto. El primer paso a polar. ¿Y todos entienden por qué hacemos esto? Entonces, 1 más i, en polares, ¿qué va a hacer? Va a ser. Ahí va. La forma polar es más fácil para hacer potencia. Entonces, 1 más i en la forma polar es raíz de 2, que es el módulo de este complejo, por e a la i, y el ángulo es pi sobre 4. O sea, ya sé que va a dar esto porque me lo imagino graficado, digo, no es que sea algo visualmente que ustedes lo miren y ya saben cuándo es, pero después de hacerlo un par de veces, ya lo van viendo. Y 1, entonces este ángulo de acá es pi sobre 4. Y bueno, y el largo es raíz de 2. Entonces ahora, 1 más i a la 100 es raíz de 2 por e a la i pi sobre 4 a la 100. Esto va a ser 2 a la 50 por e a la i 25 pi. ¿Sí? ¿Lo ven a eso? ¿O lo hice muy rápido?
¿Qué les parece ahí? ¿El resto lo ven? Bien. Ahí dice raíz de 2 a la 100 por e a la i pi sobre 4 a la 100. Entonces, raíz, recuerden que la raíz es un exponente un medio. O sea, raíz de 2 en realidad es 2 a la un medio. Entonces, raíz de 100, de raíz 2 a la 100 es 2 a la un medio por 100. Cuando tengo potencia de potencia, se multiplican las potencias. Entonces, me queda 2 por 100 sobre 2. Eso como potencia, ¿no? 100 sobre 2, y eso es 2 a la 50. Por otro lado, en la exponencial es lo mismo, me queda i a la 100 sobre 4pi. Después e a la i 25pi. Lo dejo escrito igual, por las dudas ahí. Entonces llegamos a que i más 1 más i a la 100 es 2 a la 50 por e a la i 25pi. Bien, ¿y ahí qué fue lo que hiciste? Ahí intenté aplicar tipo lo de volver a la binómica con el tema de que A era igual a coseno, creo, del ángulo, y después el seno del ángulo era el B. ¿Puede ser? O hice cualquier cosa. Eh, sí, no, o sea, hay que tener en cuenta el módulo, ¿no? O sea, vos tenés con polar, este es el módulo, este es el ángulo θ, esto es A, y acá tenés B. Entonces A es el adyacente, entonces es el coseno del ángulo por el módulo. Módulo por el coseno del ángulo. Disculpa que se me fue el internet y me quedé colgada, no sé si me dijiste algo. Sí, estoy diciendo que en lo que vos dijiste te faltó el módulo. Capaz que en la cuenta lo pusiste, digo, pero... Sí, sí, Ah, está. Sí, eso tendría que andar. Ahora, yo el argumento, creo que fue con ustedes, sí que lo dije, es que es redundante que tenga 25pi, porque eso ya sabemos que cada 2pi diste una vuelta completa. claro. O sea que te queda pi solo, ¿no? Un Claro, pi. es como que tengas pi solo, tendría que estar por acá el punto. Era aquello de que 25pi es igual a 24pi más pi. Entonces, e a la i 25pi es igual a e a la i 24pi por e a la i pi. Y esto acá vale 1. Eso es porque e a la i 2pi por k es igual a 1 para todo k. Cualquier cantero que ustedes pongan, cada vez que llegan a 2pi, dieron una vuelta completa. Entonces les queda el complejo 1. O sea, el 1 como número. ¿Se ve eso? O sea, como número complejo, e a la i 25pi es igual a e a la i pi, que es este que está acá. ¿Se ve o quieren que explique un poco más eso? Y explicarlo, bueno, no lo veo. O sea, recuerdan que e a la i θ es... Bueno, hay varias maneras de verlo. Una es usar la famosa identidad de Euler que sale de esto, de esta siguiente. E a la 2pi i es igual a 1. Y esto sale de cómo se escribía la exponencial completa. E a las 2pi i era coseno de 2pi más i seno de 2pi. Entonces esto vale 1, esto vale 0. Así que esto me da 1. Hasta acá, venimos bien. Sí. Bien. Entonces, después si vos tenés e a la... perdón que cambié el orden de la i acá. Lo pongo acá al principio. O sea, no importa dónde está, pero para ser consistente con lo otro. Qué chanchada. ¿Verdad?
Ahora sí. E a la I por 2πk, con K cualquier entero, o sea, positivo, negativo o cero, por la propiedad de la potencia de los exponentes. Esto es E a la I 2π elevado a la K. ¿Sí? ¿Lo ven a eso? Sí, Pero E a la I 2π vale 1. Entonces esto es 1 elevado a la K. Y eso siempre vale 1, para todo K, incluso 0, porque un número elevado a la 0 me da 1. Entonces esto es 1 para todo K, en Z, o sea, todo K entero. Entonces ese es el argumento que estoy usando acá. 24, bien, ahora sí. termino de escribir por si alguien anda medio perdido todavía. 24π es 2π por 12, o sea, el K sería 12. Entonces E a la I 24π es lo mismo que E a la I 2π a la 12, que es 1 a la 12, que vale 1. Y geométricamente eso que les decía antes, cada usted tiene que acordarse que 2π es una vuelta completa. Entonces siempre que tengan un múltiplo de 2π están dando vueltas. Y eso a efectos de representar un número complejo es redundante, porque no importa decirle cuánta vuelta dio. Yo quiero saber qué ángulo tiene con el eje X. Entonces, lo que siempre tratamos de hacer es que el ángulo esté entre 0 y 2π, porque si me pasé de 2π ya di la vuelta completa y bueno, esa parte la puedo sacar. ¿Se entendió entonces el argumento por qué cuando tenemos un múltiplo de 2π me va a dar 1? Sí, se entendió, gracias. Bien, entonces sigo con la idea de arriba. E a la 25, a la I 25π va a ser E a la I 24π a la I 24π más I a la pi. Ahí simplemente dije I 25π es I 24π más I pi. Pero ahora gracia es separar. Nosotros sabemos que la exponencial, cuando tenemos una suma arriba, se separan productos exponenciales. Entonces es E a la I 24π por E a la I pi. Y por el argumento de arriba, esto acá vale 1. ¿Sí? ¿Se ve eso? Sí. Y de vuelta, geométricamente es eso. ¿Qué está pasando? 25π que es dar 12 vueltas al eje, o sea, todo el plano, y cuando empiezo la tercera vuelta, doy media vuelta nomás, que sería el pi, que es la parte que me sobra. Termino en el eje real negativo, digamos. Porque todas las vueltas previas que di no me importan. O sea, esto es, si hacen la cuenta, es el real menos 1. Ahí capaz que lo vemos después. Pero es ese ángulo. Ahora voy a juntar todo. Teníamos que era 2 a la 50 por E a la I 25π. Entonces, 1 más I a la 100 va a ser 2 a la 50 por E a la I 25π. Y esto es igual a 2 a la 50 por E a la I pi. ¿Bien? Hasta ahora, ¿cómo venimos? Bien. 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 Profe, tengo una duda. Ahí no se podía hacer, yo lo había pensado de otra forma, capaz hacer 1 más i al cuadrado y eso elevarlo a la 50, porque 1 más i al cuadrado te da 2i, y si lo elevas de vuelta al cuadrado, Sí. o sea, te va a quedar más directo como un real, digamos. Podría ser, sí, de otra manera. Eso. Justo en este caso, entonces quedó lindo, que 1 más i me quedaba eso. Claro, te queda 2i. Entonces, después cuando elevas, te va a quedar 2 a la 50 por i a la 50. Tenés que ver cuánto vale i a la 50. Pero bueno, ese era el ejercicio 1. O sea, si habías hecho el ejercicio 1, sí se puede hacer así. Lo que pasa es que justo acá te quedó 2i. Podrías tener un 3 acá o un menos 1. Sí, Capaz no ahí te tenía queda que algo ser tan peor. lindo. Funcionar Bien. funciona. Capaz que vale la pena intentarlo, ver cuánto queda el cuadrado, a ver si esto queda más fácil.
Pero tal, Gracias. como salvavidas, digamos, podemos tener esto de pasar a polares y esto funciona siempre. Bien, gracias. Dale. Entonces acá hay dos opciones. O nos damos cuenta que esto vale -1, es decir, porque el ángulo es pi, o desarrollamos la exponencial compleja. O sea, esto es 2 a la 50 por coseno de pi más i seno de pi. Vamos a hacerlo así. 2 a la 50 coseno de pi sería el a, porque es la parte real, más i 2 a la 50 seno de pi. Sería el b, porque es la parte imaginaria. Este es el a, este es el b. Si se fija, queda eso, queda ρ por coseno del ángulo. Si ustedes agarran la calculadora, coseno de 25 pi le tiene que dar lo mismo que coseno de pi. ¿A vos cuánto te había quedado? ¿Te había quedado ¿Qué eso? dice, profe? ¿Ah? ¿Qué, ¿Qué perdón? escribiste en rojo? Ahí abajo de coseno y por 2 a la 50. ¿Qué dice? A y acá B. O sea, cuando lo Ah, escribimos en bien. forma binómica. A más y B. Ya está. Bien. Sí, sí, sí. Y cuando lo hiciste en GeoGebra, que GeoGebra creo que dijiste que habías hecho, ¿no? Ahí te dio cualquier cosa. No sé, tengo GeoGebra, pero hemos chequeado. De hecho, usando el método que sugirieron, perdón que no diga el nombre, pero no me aparece el nombre que nos hablan, el de hacer 1 más i al cuadrado primero. O sea, esto a la 100 es lo mismo que 1 más i al cuadrado a la 50. Esto es 2i a la 50. Esto es 2 a la 50 por i a la 50. I a la 50, cuando llego a 40 estoy en el mismo lugar. 41, 42, 48 estoy acá, 49, 50. Esto es -1 también. ¿Se acuerdan que los múltiplos de 4, i a la múltiplo de 4 nos daba 1? 1 real. Entonces, i a la 49 es i a la 50 es -1. O sea que en ambos casos tendría que dar eso. Pero vamos a fijarnos en qué así. Está de más. Z es igual 1 más i. 1 más i. Opa, no le gustó. Hay que hacer algo extraño para trabajar con complejos acá. ¿Tienen idea? Complejo. Yo lo escribí nomás. Tipo, el número pelado entre paréntesis y lo elevé. Ah, ahí sí me dejé. A la 100. Sí, te da un coso. Lo que yo supongo que puede estar pasando es que el GeoGebra está aproximando en realidad, ¿no? Digo, él le está dando una pequeña parte imaginaria. Pero yo quiero ver cuánto es 2 a la 50, a ver si es este número por lo menos. 2 a la 50 es 1, 1, 2, 5, 8, sí. O sea, este número es menos 2 a la 50. Tiene el menos y el 2 a la 50. Esto de acá me atrevo a decir que es un error de GeoGebra. O sea, un error de cálculo. Porque esto que nosotros hicimos tan vivazmente acá, de decir i a la 24 pi es 1, eso una computadora no sabe qué es. O sea, eso teóricamente funciona bien por lo que dijimos. Pero una computadora tiene que cortar el pi. O sea, para una computadora pi es 3,14 y una más, y alguna cifra más. Entonces cuando haces 24 pi, no te da 24 pi posta. Porque como aproximó al principio, después está mal la aproximación. No sé si me explico. Yo me atrevo a decir que es un error
aproximación, más que nada porque los dos métodos que usamos, en los dos no dieron lo mismo. Entonces, si hubiese dado distinto. Aparte es un número muy lindo, porque fíjate que no involucra pi, no involucra nada. Porque es muy, muy redondito. Si involucrara pi, tendría que tener infinitas comas. Infinitas cifras después de las comas. Y es 0,55 clavados. O sea, es un número muy redondo para que te des. Así que hay que tener cuidado con GeoGebra. O sea, el problema es ese, que la potencia es muy grande. Cuando él hizo a la 100, o sea, cuando aproximó pi tenía cierto error, cuando hizo pi a la 50 tuvo, 50 pi tuvo mucho error. Entonces, la manera de hacerlo sería esta, ¿sí? Elevan, o lo hacen con este truquito que está genial, yo no me había dado cuenta de eso. No siempre funciona, pero capaz que vale la pena intentar a ver si funciona, porque me dieron la cuenta lo que fue, ¿no? Un renglón. Y tal, si no funciona, si no les queda algo muy lindo, bueno, pasan a Polaria y sí lo hacen. Bien. Buenazo, entonces, un ejercicio menos. ¿Alguna otra duda que tengan? Yo tengo una duda sobre el 4C. Mira, la escribo en el chat, te paso fotos si querés de lo que hice. ¿Vale? 4C me dijiste. Sí, Bien. mira. ¿Para qué busco acá? Creo que Victoria, ¿vos sos Victoria? No. Sí. Sí. Porque justo había escrito en el chat. Digo, la misma duda tenía. Yo lo hice de la forma binómica y operé. El tema es que me queda así como está en la foto, raíz cuadrada de algo. Eso se supone que es menor o igual a Ahí raíz está el cuadrada de otra indicador, cosa. ¿no? Entonces, Yo no sé, no entiendo es cómo visualizarlo tipo geométricamente, digamos. Porque llego a esa desigualdad, pero en realidad ahí viste que puse un igual y un signo de interrogación, porque en realidad no veo si es menor o igual o qué. bien. Bueno, vamos a hacerlo. Es el 4C. Como que dice Z1 y Z2. Voy a poner Z y W para escribir menos subíndices. 9C más ID. Entonces queremos ver que Z. Queremos ver que Z más W es menor o igual a Z más W. O sea, el módulo. Bien. Sí, es como una desigualdad triangular en los reales. Y estoy pensando. Sí, eso es una D, aunque no parezca. Pero está bien, lo pongo más claro. Mis letras son de Un ellas. ejercicio Ya, parecido, pero multiplicando Z y W. Supongo que es el real. mismo procedimiento. En la parte B decís vos. Claro. Claro, pero ese es tal, lo haces de la forma binómica y te das cuenta la igualdad, pero con la desigualdad ahí no me quedaba muy claro. Entonces esto es A más C más I B más B. Lo que estoy pensando, porque nosotros sabemos que el módulo de un complejo al cuadrado es el complejo por su conjugado. Entonces estoy pensando si no habrá que usar eso, para que salga más rápido. Sí, yo en internet vi algo de eso, pero hasta no quise tipo como leerlo, lo quería sacar yo, pero vi que usaban tipo algo al cuadrado y el conjugado. No, vamos a ver qué pasa con eso. Si Z más W es esto, entonces Z más W conjugado va a ser A más C menos I por B más B. El cambio en la parte real. Nosotros sabemos que Z más W al cuadrado es Z más W
por Z más W conjugado. Y esto que está acá va a ser, qué lío de número va a ser esto, A más C más I, B más D, por A más C menos I, B más D. En realidad no, porque como es el conjugado, ya sé qué hacer. Es un poco más teórico. ¿En algún momento vieron esta propiedad? Z más W conjugado es igual a Z conjugado más W conjugado. ¿La vieron en teórico? Sí. No, sí, sí. Están las proposiciones. ¿Sí? Bien. Entonces lo damos por hecho. O sea, si no lo vieron, la prueba es fácil. Lo escriben en forma binómica y desarrollan y sale. Entonces esto acá es Z más W por Z conjugado más W conjugado, por esta propiedad. Bien, hasta acá. ¿Venimos bien? Sí. Entonces ahora desarrollo eso. O sea, esto es Z por Z conjugado más, le voy a escribir de una forma muy sugestiva, W conjugado más WZ conjugado más ZW conjugado. Ahí lo que hice fue desarrollar. Desarrollar. ¿Se entendió qué hice ahí? Sí, sí. Bueno, ¿y ahora qué puedo hacer? O sea, con esto verde yo puedo decir algo. Lo primero no viene a ser el módulo de Z y lo segundo el módulo de W. Esto es el módulo Z al cuadrado. Y esto Exacto. es el módulo W al cuadrado. Entonces, ¿qué tenemos? ¿A qué llegamos? O sea, esto es algo, no sé qué es, pero es mayor o igual a 0. Bueno, pará, acá hay un temita porque ni siquiera sabemos que sea real. Dale con Z conjugado. Qué loco esto, ¿no? Porque esto es un real, pero esto, ¿por qué es real eso? ¿Se entiende cuál es mi duda? O sea, ustedes agarran dos complejos cualquiera y lo multiplican y no tiene por qué ser real eso. Mientras pienso por qué pasa eso, vamos a seguir. Pero después en la suma no te queda que es. No, porque están separados. No, no. Porque hay una propiedad que dice que Z más Z conjugado es igual 2 por la parte real de Z. Ahí va, Z por Z conjugado, sí. Pero pasa acá tengo W por Z conjugado. Claro. Bueno, vamos a obviar esa parte, ahora la pensamos, pero vamos a pensar que son reales. O sea, tienen que ser, porque... Pero está acá igual no te es real. daría el mismo número, pero o sea, si W por Z conjugado es imaginario, más Z por Z, Ah, está bien, no te porque daría su conjugado. tenés razón. Esto es ZW conjugado, conjugado. Ahora lo explico entonces. Sí, tenía que dar real por ese argumento, digo, esto de acá es real. Y las cuentas están bien, o sea, las igualdades son todas legales, así que tenía que dar real. Ahora explico cómo termina el ejercicio y vemos por qué esto es real, bien, para convencernos de que funciona. Entonces, la línea gris esta que escribí, ¿la entienden por qué llegamos a eso? Sí.
Entonces, probar que z más w es menor o igual a z más w. Queremos llegar a esto a partir de esto de acá. O sea, tenemos que z más w al cuadrado, o sea, el módulo al cuadrado es igual a los módulos separados al cuadrado más otra cosa. Esta otra cosa es 2 veces la parte real de w por z conjugado. Entonces, ¿ven cómo terminar la ilustración ahí? Sí, claro, o sea, eso es lo que voy a explicar después. Cuando conjugás z w conjugado, llegás a esto, que te queda 2 veces la parte real de w z conjugado. O sea, en particular es un real, que es lo que importaba. Ahora sí se ve mucho más clara la desigualdad. Me quedó claro. Entonces, de ahí hay que terminarlo. Digo, hay que decir algo más, pero digo, a partir de esta igualdad hay que intentar terminarlo. Dar a un paso, digo, que intentan hacerlo y si no les sale, lo vemos la que viene. Pero es un detalle decir, entonces z más w tiene que ser menor o igual. Déjenme explicarle esto ahora y cambiamos de ejercicio, ¿no? Esto es por lo siguiente. Hay una propiedad que no sé si la vieron, si no la podemos probar, que nos dice que w z conjugado, bueno, primero que nada, w por z conjugado es igual a w conjugado z conjugado. Esa es una propiedad. ¿Esa la vieron en teórico? Sí. Y por otro lado, tenemos una propiedad que dice que z, conjugado es z. Cuando conjugo 2 veces, esa es bastante intuitiva, digo, porque si conjugar le cambia el signo a la parte imaginaria, si le cambio 2 veces el signo, tengo el signo original. O sea, si era menos, me queda más menos. ¿Se entiende? Entonces, wz conjugado, primero separo, me queda w conjugado por z conjugado, pero z conjugado es z. Este me queda w conjugado z. ¿Sí se ve eso? O sea, acá usé la verde y acá usé la roja. ¿El resto? ¿Logran entender esas igualdades? Bien. Entonces, como yo tengo o sea, quiero ver que esto es 2 veces la parte real, entonces tengo que hacer w z conjugado más z o más w conjugado z, que sea este término, se lo puedo dar vuelta y me da lo mismo. Esto es wz, es esto, ¿no? W conjugado z. Para me perdí qué quiero hacer. Lo copié mal acá. Bueno, wz, zw. Yo quiero llegar a que esto es de la forma. Ahí va. Esto es wz conjugado más wz conjugado. A esta parte de acá es igual a esta parte de acá. Esta es la cuenta de acá arriba. WZ conjugado, todo eso conjugado me da W conjugado Z. ¿Sí? ¿Se ve eso? Que esos dos sumando son iguales. ¿Sí? Y tal, y ahora usamos la propiedad que mencionaba. Cuando ustedes tienen un número y le suman el conjugado, o sea, este número acá es el conjugado de este. Acá tengo WZ conjugado más WZ conjugado, todo eso conjugado. Y eso siempre me da 2 veces la parte real del número. O sea, la parte real de WZ conjugado. Que fue lo que puse acá arriba en rojo.
Entonces, ese es el argumento para ver que esto te da un número real. Porque si no te daba real, había algo raro ahí. Había algo raro porque esto es un módulo, ¿no? Los módulos siempre son reales. Es una distancia. Entonces, efectivamente, la cuenta está bien. Digo, no hay nada raro porque termina dando un real. Bah, bien. Bueno, ¿alguna otra duda entonces? Primero, ¿se entendió entonces el argumento de todo, del ejercicio y de esta partecita? Sí, sí, muchas gracias. Bien, ¿y el resto? ¿Podrá seguirlo? Sí, a priori podría ser negativo, pero no pasa nada. La cosa es que va a tener que ser menor o igual a esto, porque esto es mayor o igual a cero. O sea, el módulo siempre es mayor o igual a cero. Esto puede ser negativo, pero como mucho puede ser tan negativo como estas dos cosas, en cuyo caso te da cero la cuenta. O sea, para verlo formalmente, habría que hacer un par de cuentas. Pero el argumento es este, esto es un módulo, y es un módulo es mayor o igual a cero. Entonces, como tenemos igualdad ahí, está. Eso ahí puede ser negativo, pero no puede ser cualquier cosa. O sea, como mucho puede ser tan negativo como esta parte de acá. Bien. Está bueno eso, porque es una cota, ¿no? Está bueno, le voy a poner observación como z más w al cuadrado mayor o igual a cero. Entonces, dos veces la parte real de omega z conjugado tiene que ser mayor o igual a menos el módulo de z al cuadrado más w al cuadrado. Justamente por el argumento ese. Si fuese más chico que eso, o sea, más negativo que esto, no se cumpliría lo de arriba. O sea, esto no se cumpliría. ¿Te das cuenta si lo desarrollás? O sea, arriba tenías que el módulo al cuadrado de z más w es igual a z, al módulo de z al cuadrado más el módulo de w al cuadrado más la parte 2 por la parte real. Entonces, si vos pones la raíz cuadrada para en realidad solo saber el módulo de z más w, lo de adentro, o sea, te puede dar, solo te puede dar 0 o mayor a 0. Vale. Entonces, claro, igual, podés hacer el argumento sin la raíz cuadrada, digo, porque recuerden que el módulo es una distancia, es el largo del vector. Entonces, si es un largo, es mayor o igual a cero. Y si vos tenés algo que es mayor o igual a cero, cuando le vas al cuadrado sigue siendo mayor o igual a cero. Digo, el mismo argumento funciona sin aplicar la raíz. Pero está bien, pueden aplicar la raíz si quieren. Esto es un detalle teórico, digo, está bueno. Te acota un poco que vos agarras cualquier dos complejos, WZ, conjugás Z, multiplicás W por Z, entonces dos veces la parte real de eso tiene que ser mayor o igual a esto. O sea que no puede ser cualquier cosa, dos veces la parte real. Se dan cuenta, está como acotado por las normas originales. Y bueno, el ejercicio no podía probar eso, pero bueno, probamos algo más potente. Está bueno. Bien. ¿Alguna otra duda? El práctico estaba por acá. Yo tengo una consulta. Sí, dame un segundo que no te escucho mucho. A ver ahora. Hola. Hola, ahora sí. Bien. Tengo una consulta del ejercicio 7. Bien. Tipo, ¿tenés que probar puntos nomás así y ver cómo van quedando? ¿O hay alguna forma así tipo más formal de hacerlo? Creo que con los vértices nomás, digamos, el cuadrado no te alcanzan porque a priori no sabrías cómo se unen esos puntos. Bien. ¿Pero qué tenés que poner? ¿Probar varios puntos o cómo sería? Vamos a ver, Charlo, que está interesante. Este es ejercicio 7.
Entonces es cierto, vos con los puntos nomás no sabés. Tenemos ciertos argumentos. Vamos a ir viendo en el camino, pero hay ciertos argumentos para ir sabiendo qué puede pasar. Entonces, para empezar, vamos a empezar con uno que no está en el práctico, pero que es muy ilustrativo de lo que puede pasar. La función es multiplicar por i. Y agarro un complejo y lo multiplico por i. Entonces yo acá voy a dibujar la función. Ya ¿qué pasa con el cuadradito? ¿A dónde va a parar el 0? El 0. Bien. El 1, ¿a dónde va a pasar? A parar. Al i. F de 1. El i, ¿a dónde va a parar? I por i menos 1, o sea que por acá estaría el f de i. Y bueno, y para ver este hacemos la cuenta. F de 1 más i, que es i por 1 más i, que es i más i al cuadrado, que es i menos 1. En definitiva está por acá. Tengo menos 1 en el eje X, 1 en el eje Y. Entonces esto es f de i más 1. Entonces claro, acá tenemos los puntos, los vértices, pero digo, no sabemos nada sobre qué pasa con estos segmentos de recta. ¿Se les ocurre algún argumento para decir que las imágenes tienen que ser segmentos de rectas? O sea, cuando yo se lo diga el argumento van a decir, claro, era fácil el argumento, pero a ver si se les ocurre. Bueno, no sé si es fácil el argumento, pero les tiro un pique, a ver. Lo pueden pensar, vieron que los complejos, de cierta forma, son como R2. O sea, tienen la propiedad rara de que i por i me da menos 1. Pero digo, cuando los graficamos y esos son como R2. Por lo tanto, una función de los complejos en los complejos la podemos pensar como una función de R2 en R2, en cierto sentido. ¿No? ¿Eso se entiende? No sería simplemente porque, o sea, así como le aplicaste esa función a estos puntos, cuando se le aplicas a cualquier punto de las rectas que unen, por ejemplo, el 0 y el i, se van a comportar de la misma manera. O sea que vendría a ser como, o sea, van a hacer exactamente lo mismo. Así que va a ser una recta. No sé si me explico. Sí, se cortó un poco, sí, pero se entendió, creo. El tema que, bueno, ahora vamos a ver otro ejemplo que pueden pasar cosas raras, pero va por ahí la mano. Yo el argumento que les decía es, si ustedes lo piensan como una función de R2 en R2, lo que están haciendo es multiplicar por un escalar. Es como una transformación lineal tipo Galois. Tengo xy multiplicado por un escalar. O sea, formalmente no es lo mismo, pero lo podemos pensar así. Y las transformaciones lineales llevan rectas en rectas, porque justamente son lineales. Entonces, ese sería un argumento. O sea, que es un poco rebuscado, si quieren, porque hay que decir, bueno, hay que pensarlo como que es R2, y es lineal, bla, bla, bla. Algo un poquitito más formal sería hacer la cuenta. O sea, ya vimos que para multiplicar digo, son mejor polares. Entonces, el i en polares era e a la i pi sobre 2. Entonces z es algo de la forma ρ por e a la i pita. Entonces podemos ver cuánto queda f de z genérico. F de z va a ser e a la i pi sobre 2 por ρ e a la i pita. Y esto es ρ por e a la i tita más pi sobre 2. Entonces, ¿se animan a decir qué es lo que está haciendo esa función?
Viéndolo así. Claro, te rota todo, digamos. Y sobre Ahí va, lo que está haciendo es rotar todo de 90 grados, en sentido antihorario. Digo, el módulo no cambia. El módulo al principio lo agarró, le aplico F, sigue siendo ρ. O sea que la distancia es la misma. Pero el ángulo era θ, el original era θ, y ahora es θ más pi sobre 2. O sea, θ más 90 grados en sentido antihorario. Si se fijan con estos puntos está pasando eso. Bueno, justo el 0 queda quieto, pero el resto lo gira. El 1 estaba acá, me lo terminó tirando para acá. El 1 más i estaba acá, me lo terminó tirando para acá. El i estaba acá, lo terminó para acá. Lo que hizo fue rotar todo. Entonces, como es una rotación, las rotaciones llevan rectas a rectas. Eso sí es un argumento un poco más sencillo, o sea, más visual. Si ustedes agarran una recta y la rotan, no le queda algo curvo. ¿Sí lo ven a eso? O sea, con el tema de la rotación ya estaría, digo, cuando se dan cuenta que es una rotación, ya está. Porque después el dibujito es rotar todo. O sea que estos segmentos acá sería una recta, o sea, segmentos de rectas, y después la cara hay que rotarla. Cuando la roto me queda algo así. ¿Se entiende el argumento ese? ¿El resto logró entender el argumento o quiere que lo repitan? Pregunta, en serio, no hay problema. ¿Sí? ¿Nadie tiene dudas de esto entonces? ¿Alguien lo está pensando, perdón, o a todos les quedó claro cómo sería? Bueno, veamos otro ejemplo entonces, con una función un poco más interesante. Ahora, la función que voy a tomar es una que parece muy inocente, pero hace cosas raras. F de z es igual a z al cuadrado. Entonces, podemos hacer el mismo jueguito, podemos empezando graficando los puntos, los vértices, a dónde van, y después intentar entender cómo van a ser los segmentos, en qué se transforman. Entonces, f de 0, ¿a dónde termina? Perdón. ¿En cero? Bien. F de 1, o sea, el 1, ¿dónde va a terminar? En 1. El i, ¿dónde va a terminar? En menos 1. Miren que acá ya pasó algo distinto que antes. Antes era simplemente una rotación, pero ahora tengo que el 0 y el 1 se quedaron quietos. Este es f de 0, este es f de 1. El f de menos de i sí me lo movió. Y nos queda ver el de i más 1. Que bueno, vamos a hacer la cuenta. 1 más i al cuadrado es 1 más... Como ya lo hicimos ahí, ¿no? Era 2i. Lo hicimos cuando hicimos el coso de la 100. ¿Se acuerdan que habíamos hecho la cuenta y quedaba 2i? Entonces queda por acá arriba. 2i es f de 1 más i. Entonces digo, ahora no es una rotación ni nada del estilo, ¿no? Porque está cambiando bastante los puntos. Entonces, para intentar entender, yo les recomiendo el mismo argumento. Tienen algo que está multiplicando, entonces lo escribimos en notación polar y vemos qué pasa. Z es ρ por la y θ. Entonces, cuando le aplico f, es eso al cuadrado, y eso me queda ρ al cuadrado por e a la i 2θ. Entonces, ¿qué es lo que me está haciendo la función?
¿Una espiral puede ser? Eh, sí, pero quería una respuesta más sencilla. O sea, yo agarro un punto cualquiera. ¿No es tipo una parábola? Ah, No, pero yo agarro un punto cualquiera y le aplico F a un punto solo. ¿Qué le hace a ese punto? Duplica el ángulo. Le duplica el ángulo y aparte le modifica un poco el módulo, ¿no? A no ser que el módulo sea 1 o menos 1, no 1. O sea, menos 1 no puede ser, módulo es positivo. O sea, eleva al cuadrado el módulo, eleva al cuadrado el módulo, y duplica el ángulo. ¿Sí? ¿Todos lo ven a eso? Eso nos está explicando por qué f de 0 queda en 0 y f de 1 queda en 1. Porque el módulo de 0 es 0, entonces el módulo queda igual. El módulo de 1 es 1, entonces queda igual. Y el ángulo en este eje es 0. Entonces 2 veces 0 me queda 0. De hecho, cualquier cosa que esté acá me va a quedar quieto. No se me mueve. O sea, toda esa semirrecta queda fija cuando le aplico F. Porque el ángulo es... No, miento. Toda no, solo estos 2 puntos. Porque el módulo sí puede cambiar. Pero el ángulo no cambia. Queda quietita en ese mismo lugar. Entonces la pregunta es ahora. Si yo agarro un segmento de recta, por ejemplo, este de acá abajo. Hay dos opciones. Me lo transforma en un segmento de recta, me lo transforma en algo que se curva. En realidad no me importa tanto cómo se curve porque esto es un bosquejo. Pero sí me interesa ver si es, o sea, discernir entre segmento de recta y curva. ¿Y a ustedes qué les parece? El segmento ese de abajo, el que une el 0 con el 1. Cuando yo le aplico F a todo ese segmento, ¿me quedará otro segmento de recta o me quedará algo curvo? Piénsenlo sin apuro, un ratito a ver qué les parece. Allá vimos lo que hace la función. Bien. En el chat dijeron algo. Silvina dijo algo. ¿En el resto qué opinan? Bien. O sea, por lo que veo, los que están comentando, todos coinciden que va a ser un segmento. Solo que hay gente que piensa que va a ser más chico o que queda igual. Pero digo, todos coinciden en que no se va a curvar. Y eso está bien, porque digo, en todos esos puntos, el ángulo vale 0. O sea, recuerden que el ángulo es el ángulo con el eje X. Entonces, si ustedes agarran cualquier punto de acá y hacen el vector, el ángulo es 0. O sea, θ es igual a 0 en todo ese segmento. Entonces, 2 veces el ángulo va a quedar ahí. Lo que puede pasar es que, lo que puede pasar y lo que pasa es que cambia el módulo. Bien. Pero bueno, en este caso en particular, me queda el mismo segmento. Eso es porque esta es una función continua, por lo tanto no puede romper el segmento. Y si este punto queda fijo y este punto queda fijo, el segmento tiene que ir en el segmento. Sí es cierto que en un medio va un cuarto, por ejemplo. O sea, pareciera que todo está yendo para allá. Pero bueno, digo, yo tengo puntos tan cerca como yo quiera del 1. Por ejemplo, el 0,99999, todos los 9 que ustedes quieran. Cuando yo elevo esto al cuadrado, me da un número que está cerca de 1. O sea, es como que Entonces, todo se corre para la izquierda, tipo, porque un octavo pasa a ser un cuarto, pasa a ser un octavo, un medio pasa a ser un cuarto, pero como tenés infinitos puntos, te queda tipo igual. sí, exacto. O sea, es como que se corre para la izquierda,
Pero ese es el argumento, digo, que acá hay infinitos puntos, tan cerquita de uno como ustedes quieran. Entonces cuando elevan al cuadrado le siguen quedando cerquita de uno. Entonces este segmento queda igual. O sea, no es que queda fijo, los puntos cambian de lugar. Los únicos fijos son el 0 y el 1. Pero el segmento sí queda igual. Una pregunta, ¿no queda igual porque, por ejemplo, si agarras el número 0,8, perdón, 0,9, que es bastante cerca del 1, te va a quedar un 0,81, por ejemplo, más cerquita, y o sea, esa diferencia no se corre tanto, por eso es que el segmento sigue quedando en la misma distancia? Bueno, sí, no. O sea, 0,9 no es tan cerca de 1. Si lo piensan como continuidad, como la definición en cálculo 1 de continuidad con el epsilon y el delta, un epsilon puede ser tan chiquito como ustedes quieran. Entonces digo, 0,1 de diferencia es bastante grande, a términos de continuidad. Yo el argumento que Pero digo es, o sea, si agarras el 0,99999, te va a quedar algo cerca del claro, 0,99999. eso Eso es lo sí, que... sí, eso sí. Pero el argumento un poquito más formal sería, el 0 y el 1 quedan quietos. O sea, me los manda acá y acá. Y esta es una función continua. Y sé que me queda el segmento en el mismo lugar. O sea, yo sé toda esa información, sé que es continua, porque digo, ese elevado al cuadrado y elevado al cuadrado siempre es continuo. Sé que el 0 y 1 quedan fijos, y sé que la imagen es un segmento que queda con el mismo ángulo. Entonces, con todo eso yo sé que tiene que quedar el mismo segmento, porque no se me puede mover un poco. Digo, si el segmento me quedaría así, el 1 suelto acá, eso no es continuo, porque rompí el dibujo. Y lo mismo si fuese para otro lado. Si yo hago así, el 1 está acá y después sigue, tampoco es continuo. Entonces ese es el argumento formal, tiene que ser justo el segmento ese. Pero la idea es esa, que ustedes agarran números tan cerquita de 1 como ustedes quieran, y cuando lo elevan al cuadrado le sigue quedando cerquita de 1. Entonces como que no le quedan agujeros ahí. ¿Se entiende eso? O sea, es difícil visualizar, digo, porque no podemos imaginar infinitos puntos. O sea, es imposible imaginar que hay infinitos puntos. Pero la idea sería esa, como que el segmento va en el segmento por esa razón. ¿Sí se entiende? Ahí va, lo que dice Silvina, por continuidad siempre vas a tener uno ahí. Bueno, entonces, vamos a pensar ahora qué pasa con el segmento este vertical que estoy pintando de azul. Ya habíamos visto que, déjenme primero hacer ahí. Este va a ser el rojo que va al rojo. Entonces, este va a ser el azul, lo pintamos en azul, ¿a dónde va? Ya vimos que f de 1 me lo mandó acá abajo. O sea que este punto de acá me lo está moviendo. Ya no es cierto que tiene dos puntos fijos como antes. Pero la pregunta es, ¿la imagen va a ser un segmento de recta o va a ser una curva? ¿Qué les parece? ¿Se puede decir que como el ángulo en ese segmentito es pi sobre 2, como lo multiplicas al cuadrado, le haces el cuadrado, quedan todos en pi, entonces va a ser un segmento porque van a quedar todos sobre el eje? Exacto, ese es el argumento perfecto. O sea, en el fondo, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo, si el segmento que agarramos, todos los puntos del segmento tienen el mismo ángulo, cuando yo lo transformo me queda un segmento de vuelta. Eso es lo que estamos diciendo en el fondo. ¿No? ¿Estamos de acuerdo en eso? Y es justamente ese, si todos están en el mismo ángulo, cuando yo aplico f, me cambian los módulos, pero el ángulo me cambian todos iguales. Entonces este segmento de recta va a un segmento de recta. Y bueno, y como tiene que tener este punto y tiene que tener este punto, el único segmento de recta que es este. No puede ser otro, tiene que ser ese que está ahí. Y Bueno, queda ahora vamos a ver. el mismo argumento, digamos, de hoy, tipo, siempre vas a, tipo, le vas el módulo al cuadrado, es como que también se van como corriendo, digamos. Claro. O sea, el argumento de por qué te queda ese segmento es ese, Está genial. por continuidad. Por continuidad es porque tiene que tener a las imágenes de estos puntos. O sea, tiene que tener a este punto y a este punto. Porque al principio los tenía, como cuando transformás, tiene que contener a las imágenes. Entonces está. Entonces vamos a ver qué pasa con nosotros.
¿Qué pasa, por ejemplo, con este acá? El lado derecho. ¿Será que cuando lo transformamos, nos queda un segmento de recta? ¿O no? ¿Qué les parece? Victoria dice que queda una curva. Silvina dice que no, pero ¿se animan a decir por qué? Bueno, ahora digo que sí. O sea, ¿por qué sí o por qué no? Hay un argumento para eso. Pongo de vuelta lo que hacía la función, que está acá abajo. A mí me parece que es tipo porque como vas a tener diferentes módulos en todos los puntitos, por ejemplo, que van desde el 1 al 1 más i, vas a tener diferentes módulos y diferentes ángulos. Entonces, por ejemplo, el módulo, lo que vas a hacer es como elevarlo al cuadrado. O sea que ya te va a crecer. Y el ángulo también te va a crecer. Entonces lo que va a hacer es ir haciéndote una curva. Claro. Ese es el argumento. Vamos a agarrar dos puntos cualquiera. Este de acá y este de acá. Entonces está. En realidad el módulo no me interesa mucho porque digo, por el mismo tema de continuidad, tiene que tener la imagen de este y este, o sea que tiene que contener a este punto y a este. Por continuidad va a ser algo que los une. Pero hay dos opciones, o es una recta o es algo curvo. O sea, lo único que me interesa ver es si hay algo curvo o algo recto. Entonces, claro, el argumento es ese. Si yo acá agarro este tiene un ángulo θ, y este de acá abajo tiene un ángulo alfa, que es distinto de θ. Es decir, yo a medida que me muevo de 1 hasta 1 más i, los ángulos van cambiando. Entonces, cuando yo le aplico f de este punto, va a tener un módulo distinto al otro, pero aparte va a tener un ángulo distinto al otro. ¿Se entiende? Va cambiando el ángulo mientras yo voy cambiando. Y eso lo que me va a hacer es que esto sea una curva. Va a ser algo del estilo así. Justamente por eso, porque el ángulo está cambiando. O sea, el ángulo en la preimagen está cambiando. Entonces, cuando yo le aplico f, me va a cambiar. Ya no son todos. Bueno, la concavidad no la sabes muy bien. O sea, yo sé que va a quedar así, pues ya sé lo que hace esa función, pero a efectos prácticos, bueno, sí sabes lo que va a hacer la concavidad porque te está duplicando los ángulos. O sea, no te podría quedar algo así. Porque, por ejemplo, este punto acá que venía de acá, tiene ángulo menor. Y el ángulo está duplicando. O sea, siempre el ángulo es el doble. Si te queda con esta concavidad, hay puntos en donde el ángulo se te está achicando. ¿Se entiende el argumento urbano? Sí, ya. Entonces, a ver. Hay que borrar un país. Entonces, por el mismo argumento, la partecita de arriba esta también va a ser algo curvo. Porque acá también van cambiando los ángulos. Y va a ser algo así. Como que el 0 y el 1 me lo dejó fijo, el i me lo trajo para acá y el 1 más i me lo llevó para arriba. Como que agarraron y deformaron el cuadrado en un semicírculo. Sí, quedó media rara la carita en este caso. Entonces, ¿eh? Los ojos también van a quedar horizontales y la boca va a quedar para abajo como triste. Y eso hay que verlo, pero hay que ver. Porque para que esto me quede horizontal, o sea, algo horizontal es algo que es un segmento. Para que me quede un segmento, todos los ángulos tienen que ser iguales. Y en este caso no tenemos ángulos iguales, porque este punto de acá y este punto de acá tienen ángulos distintos. Por lo tanto, cuando yo los transformo, no me van a quedar un segmento. Va a quedar algo, no sé, algo tipo así, o así. Hay que pensarlo bien a ver cómo queda. Pero va a quedar algo curvo. Sería algo parecido como la rosa, como el segmento rosado, digamos. Tipo, te queda medio curvo en ese sentido, ¿o no?
Puede ser si quede medio así. No, a ver. Si yo estoy acá, tengo que duplicar el ángulo. Yo tengo que ir más acá. Sí, creo que te queda algo así, creo. Habría que hacer bien la cuenta, pero esto es un bosquejo igual. O sea, la idea es más o menos entender qué hace la función, tampoco es que tiene que ser preciso el dibujo. Es jugar un poco con los complejos para ver que pasan cosas raras. O sea, estos serían los ojos. Bueno, y queda ver cómo queda la boca. Entonces, la boca empieza cerca del segmento azul y se va como alejando el segmento rojo. O sea, que empieza por acá y tiene que, en un momento, pasa cerca de acá. Bien, eso es por continuidad. Estamos en funciones continuas. Si ustedes pasan cerca de uno de los lados, cuando transforman tienen que seguir estando cerca. Y termina cerca del violeta. O sea que termina cerca de acá arriba. O sea, va a quedar algo medio bastante raro. O sea, esto es un súper bosquejo que no estoy haciendo ninguna cuenta, ¿no? Pero con el argumento de la continuidad tendría que ser algo del estilo. No sé. No, tampoco puede ser así porque el ojo queda chueco ahí. O sea, el ojo queda metido dentro de la boca y acá no estaba metido dentro de la boca. Pero bueno, o sea, la idea es esa, es ver que van a pasar cosas raras con el complejo. O sea, este ejercicio es para eso. Es para ver que a diferencia de los reales, empiezan a pasar cosas raras. Entonces, el ejercicio ese va por ese lado, es intentar bosquejar y tal, que le llame la atención un poco eso, de que pasan cosas raras. Entonces, acabamos de hacer una de las partes que es el C. Lo que acabamos de hacer es el C. Entonces, les queda para fijarse el A, el E, el B y el D. El A es sumarle cosas. Entonces, como están sumando, por lo general, para que sea fácil ver cómo queda la imagen, cuando sumamos usamos la notación binómica. O sea, escribimos Z como A más I B. En el B están multiplicando. Entonces, capaz lo más recomendable sea escribir a 1 más I en notación polar, Z en notación polar y ver qué queda. O sea, ver cómo cambia el ángulo, cómo cambia el módulo. Y con E a la Z, tiene una fórmula para E a la Z. No sé si se acuerdan cómo era. La pongo por acá. La exponencial compleja como era la imagen. O sea, si Z es igual a A más IB, entonces E a la Z era E a la A más IB, que es E a la A por E a la IB. O sea, acá tiene dos opciones. O lo ven así, donde esto es el módulo, y esto es el ángulo. O desarrollan la exponencial esta, la compleja, y le va a quedar E por A coseno de tita, más I, E por A seno de tita. O sea, sería notación polar, notación binómica. Como le resulta a ustedes más fácil para darse cuenta cómo queda la carita. ¿Bien? Pero es lo mismo, o sea, agarran los puntos, aplican la función, ver qué queda, y después, a partir de esto, intentan intuir cómo va a quedar los segmentos, y bueno, la carita adentro va a tener que seguir medio lo que le pasa a los segmentos. ¿Sí se entiende la idea? Entonces, bueno, intenten hacer eso y la vemos la que viene igual, si nos sale. Pero repito que la idea es un bosquejo, tampoco es algo que ustedes digan, no tengo que hacerlo perfecto con regla, no. Es jugar un poco con las funciones complejas para ver qué pasan cosas raras. Ese es el espíritu de ese ejercicio. Lo que no quiere decir que no hay que hacerlo, ¿no? La idea es hacerlo y tomarse su tiempo, pero tampoco quemarse mucho la cabeza. Entonces, bueno, la que viene miramos algo de lo que queda. Yo creo que ya empezamos con otro tema, la que viene, no me acuerdo. Pero aunque empecemos con el otro tema, miramos algo de lo que queda. Bien. Así que bueno, buen fin de y nos vemos la que viene. Yo ahora en un ratito subo la clase y el PDF. Ah, para no se vayan todavía.
al final la clase se podía ver o tenía contraseña. No sé si ya se fue la muchacha que preguntó. O sea, la clase que yo ya había subido la vez pasada. Se podía, sí, está. Genial. Está, no, para ver si había quedado bien eso. Entonces ahora después subo esta, trato de que quede bien también. Y si no, manden un mensaje y lo arreglo. Pero voy a tratar de que quede bien de una. Bien. Nos vemos la que viene entonces. Muchas gracias. Bien. Buen fin de.